Ok. La timpanoplastia es un procedimiento quirúrgico que se realiza cuando el paciente, ya sea por motivos de trauma, por motivos de infección, etcétera, trauma acústico, barotrauma, nuevamente infección, tiene una perforación, o sea, un orificio, un huequito en lo que es la membrana timpánica del oído. Si vemos acá está el pabellón auricular, el conducto, viene la membrana timpánica y los huesecitos, y después ya pasamos al oído interno. La membrana timpánica es como una de las primeras barreras, no es la primera, pero una de las barreras que tenemos hacia el oído medio en cuanto a protección, y por otro lado también nos ayuda en lo que es la transmisión del sonido normal, o sea, nos ayuda en parte de lo que es la amplificación que ocurre en el oído medio para la transmisión del sonido. Lo que es la timpanoplastia o miringoplastía, nuevamente implica usualmente una incisión que es retroauricular, o sea, venimos y abordamos al paciente por detrás del oído, usualmente porque tienden a ser perforaciones grandes. Si son perforaciones pequeñas y el conducto que tiene el paciente es amplio, inclusive es un procedimiento que podemos hacer a través del conducto. ¿Y qué materiales utilizamos para cerrar ese orificio o ese hueco que tiene la membrana? Va a ser usualmente fascia, que vamos a tomar de la parte posterior, fascia temporal, es un tejido que está justo detrás de la oreja, que entonces a la hora de hacer la incisión nosotros tomamos un segmento de fascia para poner ahí. Si no, también podemos usar grasa, hay otros materiales, o inclusive podemos tomar cartílago o pericondrio de lo que es la concha del oído, o eventualmente del trago, que es la parte anterior de la oreja. Entonces, cualquiera de esos materiales, según la cronicidad, según las características del paciente, que siempre hay que individualizar, vamos a ir entonces a hacer una incisión nuevamente por detrás, vamos a ir a abordar por detrás del conducto, vamos a llegar a ver bien la membrana, ampliamos o avivamos los bordes de ese orificio que hay, y ya sea hay diferentes técnicas para timpanoplastia. Hay el que es overlay o underlay, que eso implica que el injerto se pone por encima o se pone por debajo. Normalmente lo que depende de la escuela, pero usualmente se pone por debajo, se llena, una vez que se avivaron los bordes, se pone el injerto por debajo y se llena todo este espacio por tejido, por un material para mantener el injerto aquí por debajo, pegado a la membrana, para conllevar un adecuado proceso de cicatrización. Usualmente ese orificio se llega a cerrar. ¿Por qué? Porque entonces al haber como un puente o al haber un injerto por detrás, el orificio que existía empieza, el tejido que estaba alrededor, que avivamos, empieza a crecer y a crecer hasta cerrar el orificio. Usualmente todos estos pacientes que llevan este procedimiento, o sea, la timpanoplastia, son pacientes que tienen algún grado de pérdida de audición. Entonces siempre es importante en estos pacientes hacer un audiograma previo a la cirugía. Cuando vemos el audiograma, vemos qué grado de sordera tiene el paciente, y eso también nos puede ayudar a nosotros a saber qué vamos a encontrar, porque entre más grave sea la pérdida de audición, nosotros podemos pensar en que solo hay una pérdida o solo un orificio en el tímpano, o por otro lado se asocia alguna ya desgaste o algún problema propiamente de los huesecitos del tímpano, o sea, todos los huesecillos osiculares los huesecillos osiculares. Entonces, en el procedimiento no solo entonces vamos a reparar ese orificio, sino vamos a revisar la cadena osicular, y dependiendo lo que haya o qué problema encontremos o qué disrupción o qué faltante de alguno de estos huesecillos, vamos a realizar una timpanoplastia, digamos, más compleja, que ahí es donde vienen 5 grados de tipo o 5 tipos de timpanoplastia, y eso va a depender de qué alteración encontremos en la cadena osicular y qué tengamos que reparar también, no solo desde el punto de vista de la membrana, sino también desde el punto de vista de los huesecillos. Normalmente el paciente queda entonces con una herida que nosotros vamos a suturar. Los hilos se quitan alrededor de los 7 a 10 días. Después de eso el paciente prácticamente hace una vida casi normal. Los cuidados que hay que tener es principalmente que no le entre agua al oído al paciente hasta el mes, o inclusive hasta que el médico le indique que ya todo está en orden, que ya todo está sano. Y eventualmente las complicaciones que tienen realmente son pocas. Pueden haber hematomas, o sea, colecciones de sangre por un vasito que quedó sangrando, infección, pero esos son como hematomas o sangrados, o infecciones, son cosas que pueden suceder en prácticamente cualquier procedimiento quirúrgico. Sin embargo, es importante que el paciente se cuide de gripes, etcétera, para tratar de darle chance a que esto sane
y que cicatrice bien, porque si bien es cierto uno hace la cirugía pensando que va a ser la única vez y el único procedimiento que ocupa, pacientes que tienen infecciones a repetición o que tienen problemas o que inclusive fue la causa principal que llevó al orificio en un principio, pueden llegar a reporforarse o pueden llegar a perder el injerto que se colocó, pero solamente.